estuvimos en Alto del Carmen, una zona ubicada aproximadamente a 45 kilómetros de la ciudad de Vallenar. También llegamos posteriormente vía aérea hasta Chañaral y también hacia el municipio del Salado, sin duda los más golpeados por este fuerte temporal. Finalmente terminamos en Copiapó. Allí la situación también es muy compleja, la necesidad y las ayudas aún continúan en espera a los pobladores precisamente para que lleguen a estos municipios, especialmente en los barrios periféricos de la ciudad de Copiapó, una ciudad que es recordada por muchos precisamente por ser el epicentro en el año 2010 del rescate de los 33 mineros de Atacama. Este recorrido de NTN 24 se lo vamos a mostrar en el siguiente clip, minuto a minuto. Estas fueron las imágenes y este fue el recorrido y la crónica que pudimos hacer durante estos 5 días de viaje por la zona de la catástrofe. Son sin duda imágenes impactantes, imágenes dramáticas las que nuestro camarógrafo Cristian Rodríguez recogió precisamente en este recorrido. Hoy el tema en Chile se concentra precisamente en una polémica que tiene que ver con si efectivamente esta fue una tragedia anunciada, si efectivamente los protocolos que se debían implementar para atender la emergencia fueron activados a tiempo por parte de las autoridades tanto nacionales como locales y si de una u otra forma hay alguna responsabilidad en esta activación de estos protocolos. En ese recorrido los pobladores nos dijeron que efectivamente no hubo una alerta oficial que les permitiera reaccionar y simplemente se conocieron las informaciones a través de los rumores que iban circulando en esta población y que la misma gente iba contando y que también iban decidiendo tomar pues algunas precauciones en medio de la tragedia. Precisamente para hablar de este tema me acompaña Michel Delef. Michel, gracias por su tiempo para NTN 24. Michel es experto precisamente en gestión de emergencias. Michel, yo quiero comenzar preguntándole por si efectivamente se dio a tiempo la alerta y si de una u otra forma la ONEMI debió haber activado mucho más rápido todos sus protocolos de emergencia. Quizás lo primero es contextualizar para quienes obviamente no conocen necesariamente el norte de Chile, a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de NTN 24. El norte de Chile, específicamente la zona afectada, es una zona donde está el desierto más seco del mundo. Por lo tanto, eso implica que no llueve o llueve en realidad en muy pequeñas cantidades de manera muy espaciada en el tiempo. Por lo tanto, la naturaleza en sí, el suelo, la calidad del suelo, la naturaleza que existe no está preparada precisamente, por ejemplo, para absorber una cantidad de agua que en otros lugares, desde el punto de vista del pronóstico, la verdad es que no causaría ningún daño, como es, por ejemplo, el pronóstico inicial, que era de 10 a 15 milímetros. Sin embargo, cuando estamos hablando de sobre 5 o 6 milímetros, ya es algo que alerta en general a los nortinos en Chile, precisamente por esas características. La verdad es que los pronósticos lo que ayudan es precisamente a anticipar. Ahí el cuestionamiento probablemente viene y seguirá estando respecto de si la institución a cargo de la gestión de emergencia hizo lo que correspondía respecto de este pronóstico. Y eso tiene que ver con algo que yo creo que es fundamental analizar. Desde el punto de vista de la gestión de emergencias, una institución científica como es lo que es meteorología, como lo podría tener que ver con una red sismológica, aportan un dato. Para la comunidad común y corriente, ese dato termina siendo un producto final. No obstante, para quienes gestionan emergencia, una institución especializada de alto nivel del Estado, ese dato es parte de la construcción de inteligencia. Es decir, uno debe tener la capacidad para proyectar escenarios. Eso no implica que tu escenario tenga la certeza de poder conocer cuál es el impacto, porque la verdad es que no estamos haciendo un estudio de impacto en medio de una situación que es inminente, pero sí una información de 10 a 15 milímetros en la zona norte de Chile debería haber implicado movilización de recursos necesarios, sabiendo, quizás no con exactitud el impacto, pero sí sabiendo que iba a haber daño. Y por lo tanto, aquí no estamos hablando y llegando a la fantasía de decir que las acciones no iban a generar daño. Lo que
estoy refiriéndome es que ese daño en emergencias se debe buscar mitigar, disminuir, es decir, saber que va a haber impacto, pero el despliegue anticipado de recursos me permite, por ejemplo, entre otras cosas, disminuir los tiempos de respuesta. Claro. Michelle, en una rueda de prensa el día jueves en la mañana, precisamente un día después de que se generara toda la catástrofe, el director de la ONEMI, Ricardo Toro, cuando se le cuestionó precisamente por esta situación, él dijo: yo no puedo tener al país todo el tiempo en alerta. Esa fue una frase. ¿Cree usted que de una u otra forma en Chile falta implementar algún otro tipo de protocolo para que haya una reacción mucho más rápida y también para que la ONEMI tenga mucha más autonomía en el momento de tomar una decisión sobre si lanza o no una alerta? Quizás parto por tu último planteamiento. La verdad es que Chile tiene una debilidad institucional. Nuestro sistema no está normado. No es como ocurre en países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, donde existen normas, estándares que más aún tienen la validación de instituciones importantes que además, si uno no los cumple, arriesga en definitiva estar fuera de la ley. O, por último, quienes incluso ejercen en un ámbito de emergencia que es considerado dentro de la seguridad pública, estamos hablando de que son personas que tienen que tener certificaciones, regirse por normas y estándares. Y por lo tanto, de una u otra manera, el Estado, a partir de la ciencia, la tecnología y el conocimiento, construye estas normas y decreta de una u otra manera el correcto hacer. Sí. Eso en Chile, al no ser un país, y que yo creo que es una de las grandes debilidades que tenemos en nuestro sistema de emergencia, no establece necesariamente esa obligación. Y por lo tanto, los procedimientos no son tan mandatorios como podrían ser procedimientos que estén normados y debidamente regularizados, y por lo tanto se abre un espacio importante a la anticipación. Y en este sentido, por ejemplo, desde el punto de vista de la alerta, si bien es cierto uno puede decir alerta amarilla, la verdad es que esa alerta no gatilla necesariamente una respuesta. Aquí estamos hablando de estímulo-respuesta. Quiero ponerlo en un ejemplo muy concreto. Si nosotros estamos transitando por una calle y tenemos un semáforo y aparece una luz amarilla, nosotros vamos a tender a lo menos disminuir nuestra velocidad. Si aparece una luz verde, vamos a tener otra reacción, y una roja o sea, la alerta va a ir asociada a una acción. Sí. En este caso, la alerta en Chile, producto de nuestra debilidad institucional, sobre todo en materia de normas y procedimientos, es bastante poco tangible y no genera necesariamente una reacción anticipada. Y por lo tanto, es habitual y es parte del cuestionamiento que hoy día existe desde el punto de vista institucional. Es una estructura que tiende a funcionar sobre el daño y de manera además con ciertos grados de improvisación, que es importante, y por lo tanto la aproximación sistemática a la emergencia se ve muchas veces afectada. Sí. Michelle, vamos a recorrer con usted también estas 4 zonas, porque cada una de estas zonas donde estuvimos precisamente amerita un estudio particular, porque en cada una se presentó un tipo de emergencia diferente, un tipo de emergencia distinta, digámoslo así. Alto del Carmen fue el primer lugar donde nosotros llegamos. Allí los problemas se concentraron básicamente en el tema de la comunicación. Tuvimos la oportunidad de hablar con las personas que fueron afectadas por este fuerte aluvión. Hoy, en medio de esta catástrofe y en medio de los escombros, aún buscan a sus seres queridos que vieron por última vez la madrugada del 25 de marzo. Un panorama desolador es lo que se registra en el norte de Chile tras afrontar severas lluvias e inundaciones que comenzaron la semana pasada. Las precipitaciones ocasionaron que varios ríos se salieran de su cauce, desatando deslaves e inundaciones. Zonas donde se encontraban viviendas y vías de acceso hoy están cubiertas de lodo o agua. Hay gente que está desaparecida, gente que me imagino que más al interior del valle, que todavía no hay acceso, hay gente que no tiene agua, no tiene comida. Y felizmente acá nosotros, como ustedes ven, el pueblo está en pie todavía. Tras recorrer varios sectores afectados, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, volvió a Santiago, la capital, donde encabezó una reunión del Comité Operativo de Emergencias en La Moneda, donde auguró un lamentable desenlace. Es altamente presumible que haya más fallecidos y que haya un número importante de desaparecidos. Pero yo no quisiera poder ir más allá, porque lo que nos pasó es que hasta el día de ayer había zonas donde no había habido conectividad suficiente como para conocer realmente lo que sucede. Al menos 4.500 personas han resultado damnificadas por el temporal y se encuentran en albergues dispuestos por el gobierno.
Lamentablemente perdimos todo, no hay nada que recuperar. Así que ahora hay que esperar a ver qué es lo que hay que, aunque se ve lo mínimo para poder rescatar, pero esperar que esto baje y poder ir a ver qué es lo que queda. Más de 5.000 efectivos permanecen en labores de seguridad, rescate, evacuación de personas, traslados de alimentos y medicamentos en las regiones de Coquimbo, Atacama, Antofagasta y Tarapacá. Además, fueron enviadas 58 toneladas de carga, 17.000 vacunas y 60 kilogramos de sangre al aeropuerto desierto de Atacama de Copiapó, junto a 7 camiones militares vía marítima, una ambulancia, 2 excavadoras y otros vehículos que se encargarán de desbloquear las vías. El Ministerio del Interior aseguró que se mantendrá el orden de prioridades ante la emergencia. En primer lugar se ubica el rescate de personas, en segundo la ayuda humanitaria, en tercer lugar el traslado de materiales, en cuarto lugar el despeje de vías y por último las comunicaciones y la energía. Michelle, en Alto del Carmen encontramos una situación muy particular. La gente lo narró en la nota que acabamos de ver y también nos lo dijo off the record. Ellos aseguran que no hubo una información muy clara, que la comunicación no fue fluida y que terminaron incluso vecinos suyos, familiares suyos, amigos, corriendo hacia donde venía el aluvión, porque no había una directriz clara por parte de las autoridades para decirle a las personas hacia qué lado evacuar y hacia qué lado no evacuar. Simplemente les dijeron evacuar y no les indicaron el lugar. En este tipo de casos, ¿cómo debe manejarse una situación específica como la de Alto del Carmen? Lo primero es en el antes. Esto es como una puesta en escena en un teatro. La verdad es que cuando llega el momento de poner la obra en escena, uno tiene que tener un libreto, eso podríamos llamarlo que en emergencia vendría a ser el procedimiento. Uno tiene que tener actores que hayan logrado ser capaces de ensayar su papel y eso tiene que ver con entrenamiento, y lo otro es que sean capaces de interactuar unos con otros. Entonces estamos hablando de la construcción de equipos de organización y por lo tanto en el antes tiene que ver con que los sistemas modernos de emergencia son desde la base hacia arriba. En general en muchos países de América Latina, como en el caso de Chile, lo que ha ocurrido es que muchas veces la cultura termina pensando en que el Estado lo hará, pero cuando viene la emergencia, quienes primero no solamente son afectados, sino que además se ven obligados a responder en la comunidad y los gobiernos locales. Por lo tanto, lo primero, organización y entrenamiento comunitario. Segundo, un gobierno local, que en el caso de Chile son los gobiernos municipales, debidamente empoderados, con recursos económicos y con capacidades técnicas. Eso es fundamental, pero hay un elemento que también es fundamental y que tiene que ver con el sistema de emergencia cuando tú te refieres a las comunicaciones en el más amplio sentido de la palabra. No solamente lo que se dice, lo que se hace, cómo se hace, cuál es el canal que utilizamos para que ello ocurra. Y por lo tanto aquí yo creo que es un tema que va a tener que ser analizado en profundidad, porque efectivamente lo que tú señalas es cierto en términos de que se establece una orden de evacuación, pero no se indica por dónde necesariamente evacuar, y esto tiene que ver también con el antes. Es decir, en un escenario, en un teatro, uno dice dónde va cada una de las piezas de la escenografía. Y en este caso, cuando hablamos de las piezas de la escenografía, estamos hablando que parte de los planes que se deben hacer antes, es decir, en cualquier comunidad, cuáles son las zonas seguras. Además, a partir de lo local, cuáles son las emergencias que podemos tener ahí. Quienes no conocen el norte de Chile, ya lo dijimos, la lluvia genera alto impacto y por lo tanto tenemos montañas, tenemos cerros, esos cerros no son capaces de contener el deslizamiento de tierra y por lo tanto lo que son aluviones es un tipo de emergencia que puede ser quizás anticipable, no en su magnitud, pero sí sabemos que va a ocurrir y por lo tanto la necesidad de establecer planes de riesgo que tengan una expresión concreta en planes de emergencia con zonas de evacuación debidamente definidas es uno de los desafíos que tenemos dentro de este cuestionamiento de realmente entrar a una modernización de nuestro sistema de emergencia, pensando que Chile además tiene las condiciones y los recursos como para optar precisamente a adquirir las buenas prácticas, no solamente las de orden tecnológico, sino que sobre todo lo que tiene que ver el trabajo con la comunidad local.